Antes que nada, pedirles perdón por el retraso, pero bueno, es el primer día y estas cosas suelen ocurrir. Para mí es un gran honor estar aquí y presentarles primero la empresa que es la que ha forjado este proyecto, que es Proyectos en Cuarto Creciente. Somos una empresa reciente, muy nueva, y somos una empresa multidisciplinar, gente que venimos de diferentes mundos, todos relacionados con la cultura, pues talleres visuales, diseño, historia, etc. Y bueno, uno de nuestros proyectos que llevamos un año y pico trabajando en él es este, que es Intercontinental Promise. Es un proyecto para nosotras bueno, muy ilusionante y que ha sido posible sobre todo al Ministerio de Cultura, a Industrias Culturales, una rama de subvenciones de industrias culturales, y que bueno, el objetivo principal es unir lo que es el patrimonio cerámico a través de la cerámica contemporánea. Hay, en este caso, tenemos a 3 maestras ceramistas de 3 continentes diferentes, Marikato de Japón, Timea Tirani de Estados Unidos y Alex Parte de Alemania, y estamos en Manises. Es decir, queremos que a través de este patrimonio cerámico que atesora Manises, pues eso, podamos crear sinergias para un encuentro en el que, además de la docencia, para nosotros también es muy importante ese intercambio de conocimientos y de la tradición y la innovación cerámica. Bueno, voy a empezar con todos los agradecimientos, que son muchos, y espero no dejarme a nadie. Si me dejo a alguien, por favor, perdonadme. Aparte del Ministerio, ya he comentado, sobre todo, la gran acogida de la Escuela de Arte Superior de Cerámica de Manises, y a María José Sanz, su directora, porque desde el primer momento ha sido todo facilidades para poder desarrollar aquí este evento. También, por supuesto, a todos nuestros patrocinadores. Tenemos aquí presentes a representantes de Cerámicas 10, de Prodescom, ABEC Gremio, que también lo vamos a realizar también, ¿vale? ABEC Gremio, que es donde vamos a realizar la clausura de este evento el próximo sábado por la tarde, donde haremos una pequeña exhibición de los resultados de aquí de todo el proyecto. ¿Qué más? Por supuesto, al Ayuntamiento de Manises, a la Turistinfo de Manises, que nos va a realizar tanto hoy como el miércoles por la tarde unas visitas a diferentes lugares, y aprovecho porque esta tarde visitaremos el taller de Arturo Mora, espejo metálico, y también cerámicas palancas. A la Cátedra de Innovación Cerámica de Castellón, porque también vamos a tener el honor de poder asistir a la conferencia de Iván Cardá. El jueves tenemos conferencias en el Museo Nacional de Cerámica, donde va a intervenir Joan Caldà, catedrático de la Universidad Jaume I de Castellón. También agradecer a Infocerámica, a su directora Vivi Rivas, que nos va a acompañar estos días, cuando a partir del jueves va a venir, evidentemente va a venir al Congreso, y también nos ofrecerá una conferencia en el Museo Nacional de Cerámica, y por supuesto a su directora, Tomé Paul, que abrirá ese turno de conferencias sobre tecnología cerámica en el Museo Nacional de Cerámica. Y por último, a 2 museos con los que me une también mucha amistad, y que os van a encantar las visitas a todos los que vengáis este sábado por la mañana. Vamos a visitar la Real Fábrica del Conde de Aranda en Alcora, y el Museo de Alcora, y el Museo del Taulé, y el Museo de la Flor de Onda. Y por supuesto, no me voy a dejar a Hernán Vargas, que viene de Argentina, aquí presente, que también nos va a presentar, nos va a hacer una demostración mañana por la tarde aquí en la escuela, y también el viernes tendremos un concierto de sus maravillosos instrumentos de barro, y que luego subirá también a hablar un poco también sobre su trabajo. Y sin más, voy a darle la palabra a María José Sanz, que nos va a ofrecer unas palabras sobre... Bueno, pues yo también agradecer a
la organización reciente y en especial a María José, que haya pensado en nosotros para el desarrollo de estas primeras jornadas de International Ceramics. Y para que nuestras clases van a desarrollar principalmente los talleres. Bueno, aquí la Escuela de Arte Superior de Cerámica en Manises es una escuela que surgió por el interés de los industriales de la zona que querían modernizar sus fábricas y pensaron que necesitaban a personal con una formación adecuada y específica del sector. Por eso, en 1916, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Manises, pues se fundó la primera escuela de cerámica. Desde entonces, nuestros estudios han ido evolucionando para irse adaptando a las necesidades socioculturales y también teniendo en cuenta los avances tecnológicos y las nuevas tendencias. En estos momentos se están impartiendo dos tipos de estudios. Los ciclos formativos de grado superior, que son de cerámica artística, que son 2 años, y los estudios superiores de artes plásticas en cerámica, que son 4 años y a partir de segundo hay 2 itinerarios, ciencia y tecnología o arte y diseño. Esta formación de 4 años es un título que tiene el nivel 2 del Marco Europeo de Educación Superior, es decir, un grado. Por otra parte, comentaros que nuestros estudios, nosotros estamos encantados de acoger estas jornadas porque realmente nuestra escuela es una escuela con una vocación internacional y de hecho tenemos varios alumnos de otras nacionalidades. Y nada, por último, desearos a todos que aprendáis mucho y que disfrutáis de estas jornadas y todas las actividades que van en torno a ella. Muchas gracias. A continuación, quería llamar a Xavier Morán para ser el concejal de Cultura y de Patrimonio Cerámico de Manises. Me consta, muy comprometido con todo el patrimonio cerámico y con la ciudad. Buenos días. En primer lugar, lo que quiero es dar las gracias al Cuarto Reciente por poder traer aquí a Manises una actividad internacional como esta. Como bien ha dicho María José, la Escuela de Cerámica siempre, yo he estudiado aquí y lo he vivido hace ya muchos años y lo conozco bien, siempre ha tenido una vocación internacional. Y recuerdo que siempre han habido aquí alumnos de muchísimas nacionalidades que han podido compartir con nosotros pues, sus conocimientos posteriormente, porque se han mantenido muchas veces ligados incluso también a la escuela. Agradecer el soporte que está dando la Escuela de Cerámica a este proyecto. Yo siempre he pensado que es muy importante el poder hacer ese tránsito entre la tradición y la modernidad, ¿no? Entonces, una de las cosas que tiene Manises es que tiene un gran bagaje de tradición cerámica, pero que también es cierto, si lo podéis comprobar, que ha ido adaptándose a cada momento. Es una de las ciudades que tiene una evolución más visible de adaptación a las modas, ¿no? Por ejemplo, si en el siglo XVIII la moda era un tipo de policromía con unos motivos y tal, que Manises se hacía. Acabó yendo hasta el modernismo y después se fue adaptándose hasta que llega un momento en que empieza a hacer crisis un poco todo, ¿no? Entonces, tenemos que seguir en ese camino de ir evolucionando hacia las nuevas fórmulas, nuevas formas en el diseño, en las técnicas. Y entonces todo este tipo de actividades yo creo que van a ayudar mucho a poder generar este tipo de conocimiento. Sí, y sobre todo daros a todos las gracias, a los patrocinadores y a todas las personas que alrededor de estas actividades las hacéis posibles y a los alumnos, público en general que quieran asistir y que puedan ser partícipes de un trabajo como este. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, reiterar esa fusión entre el patrimonio e innovación cerámica. Aquí en Manises, todos los asistentes, tanto presenciales como online,
a Intercontinental Ceramics van a poder aprender sobre este patrimonio cerámico gracias a todas las visitas que vamos a realizar y también aprender sobre esas nuevas técnicas en cerámica contemporánea a través de nuestras maestras ceramistas y de Hernán, ¿vale? Bueno, ahora quiero llamar a Manitato y a su traductora para que suban. Ella va a hablar en inglés, lógicamente, y si alguien tiene alguna duda, ella puede ir contestando. Bueno, Mani es una ceramista japonesa que está formada también en Tokoname, con diferentes premios a nivel internacional y exposiciones. No es la primera vez que viene a España, ya es conocida en Barcelona, estuvo en agosto en un encuentro que hicimos con una de las ceramistas japonesas y bueno, nos va a presentar, nos va a hacer una pequeña presentación sobre su trabajo. Te dejo con ella. Konnichiwa, Kato Mami desu. Hello, I'm Mami Kato. I'm from Japan. And let me introduce a bit about myself. And this English speaker, so I would like to speak in my broken English, hope you understand. With my secretary. Ella va a hablar en inglés, pero yo quiero traducir en castellano. Ya. I'm sorry, I'm really a little tired, and some of my images are shy that only show me up to here, but no, you image. Si pones el ombligo en medio. Only one. Ya, este lo tengo. Se lo apaga, se lo apaga. Ya. Ahora. So this is a map of Japan, and in the center you can see Tokoname. Esto es mapa de Japón y al centro hay una ciudad que se llama Tokoname. There's 6 old campsites in Japan, and Tokoname is one of the oldest. En Japón hay 6 cerámicas muy antiguas y Tokoname es uno de estos. From like 6th century. Desde el siglo VI ya existe esa cerámica, se llama Tokoname. So this is the town is Tokoname. Esta es la ciudad Tokoname. And this is from 6th century, a large jar to ship sake and rice to another places. Esto es un jarrón muy antiguo desde el siglo VI y es más o menos grande. The clay is called mountain clay, made from mountainside, and it's fired in Anagama, so there's natural ash on it in surface. Se utiliza arcilla que se produce en su barrio de montaña, barrio de una montaña, y se cuece en un horno que se hace utilizando su tierra y horno que haciendo agujero, ¿no? Y en tierra y se cuece dentro de ese horno. So you can say it's not a fancy thing, but quite a simple and simple style. La forma es muy simple. So this is the shy one. So a lot of excavation is done around like this is done in my place, and Jomon ware is still found. Aparece la cerámica de era Yomo. Yomo es una era de hace 6.000 años y ese barrio
apareciendo cerámica muy antigua. So this is tokoname large farmer used to keep water. This is tangerine mikapake. Esto es huerta de mandarina y también existe una cerámica para guardar agua dentro de estos. So these are the jars kept in museum. Estos hay dentro de un museo de cerámica de Tokoname. And this is called pottery walk in Tokoname. And the wall is the left side. The wall is for sake bottle and the ceramic pipes. Esto es un camino de cerámica, ¿no? Y el lado derecho es para guardar sake. La izquierda es una pieza de tubería. These are all ceramic pipes and fire in. Esto es también tubería de cerámica muy antigua de hace 100 años. And let me introduce about some ceramic artists in Tokoname. This is the national treasure teapot maker. Es un ceramista con patrimonio, ceramista muy importante, y es artesano centrado en crear una tetera tradicional. This is Ryoji Koye. Maybe some of you know, he is often in Spain, in Olot, I think. Él se llama Koyu Ryoji y se conoce mundialmente. So he's known as the contemporary ceramic artist. Es conocido como ceramista contemporáneo. With a very free drawing, Él tornea la forma cualquier modo y muy contemporáneo. And this is Masamichi, another very famous artist in Tokoname, and this is his work. Masamichi-san, seijiを焼く作家さんです。Esto es la pieza de porcelana y de ceradón. And this is me. Esta es la pieza suya. So now I introduce about myself. So this is my studio. Esto es su taller. And I used to make functional wear because I learned ceramics in Tokoname Ceramic Institute. Y ya solía fabricar cerámica de Tokoname. So I use ash glazes. Esmalte de ceniza. So these are all the functional works and always with ash glaze. Sometimes I apply gold and silver. Son piezas cerámicas de esmaltado con ceniza, son muy funcionales y superficie están decorados con plata y oro. So I work on this kind of, every exhibition I change my term. Cada exhibición está cambiando su idea. And we enjoy tableware a lot with cooking. I mean, this is done by a famous chef, Japanese chef. Los japoneses disfrutamos mucho de la vajilla cerámica donde hay sobre mesa. So something like stone beneath is my work. La pieza abajo, en la placa cerámica, es la pieza suya.
So, time to time, I was working with the functional works, but I was not really satisfied with it, and suddenly I began to work with porcelain. Con el tiempo, ella no estaba satisfecha tanto, pero empezó a hacer cerámica de porcelana. And I was almost quit making ceramics because I had a kind of difficulty with survive with making ceramics. I mean, that time was economic crisis in Japan. So all the galleries closed down. That's why galleries, even though they sell, they don't pay me. So it was really hard. So como hay crisis en Japón, con muchos talleres como han cerrado por crisis y es muy difícil sobrevivir como cerámica, ¿no? Como ceramista. And before I quit making ceramics, I thought, did I make something really for myself? Entonces ella pensó, ¿por qué no hago cerámica por mí, a mí misma? So suddenly this comes out. De repente se ha ocurrido su idea de ese tipo. And I applied for a competition, and then Ryoji Koye gave me award. And Ryoji Koye, Un premio de Ryoji Koye, que sería un ceramista japonés, y participó una competición de cerámica. So I was not sure that if this is, I don't know what this is, but then giving award that I recognized, this maybe that something can understand what I feel. Cuando hizo esa cerámica, ella misma no entendía muy bien qué es esto, pero como recibió un premio y entonces, bueno, ella como algo entendido que esa cerámica tiene cierto valor. The title is Moonlight. El título es Atardecer. Because this time I was so depressed and want to make me, I need to accept and forgive myself. Durante el proceso de hacer esa pieza estaba muy deprimida. So, see, the image, this not outside, but actually inside. To make this, the inside was really important for me. Y entonces para ella lo más importante no es fuera, sino dentro de esta pieza. I think you will feel safe when you are in a round, big place. Safe. 安全に感じます。安心する。丸いこういうとこにいると安心するんじゃないかと思うんですけど。Pensáis que como forma redonda os da sensación muy tranquilo, muy segura, ¿no? So making this, during this way of making this, I could accept myself. I found. Y ella misma también, durante está haciendo esa pieza y esa forma, está como satisfechándose y esa forma. So you see, this is the inside. I always fascinated with these holes. I didn't know why, but この穴、ここの水の玉のこういう穴がある。これ自然に。いや、これね、発掘現場です。This is the excavation. When they do excavation in my town. 発掘現場です。Esto es se han descubierto estos agujeros y le interesa esos agujeros. Le llama atención estos agujeros. Even the wall, the holes on the wall. El agujero de pared.
Oh, sorry. So this is another. So this is a plant which is the leaf covered with flower. There's something covering the flower. That's also very. Un tipo de flor. So, very, and also fascinated with these poles. It's great. Uva. Mushroom. Maceta. It's so beautiful for me. Es muy hermosa para ella, ¿no? Esa forma. And also this. This is for me. It's like a tearful eyes. Como parece a ojos. So I like to see this home when I was since I was small, and I forget about it. But making my works, my memories comes back that I like to see this home. Ella desde pequeña le gustaba mucho mirar estos agujeros y charcos pequeñitos. So it's coming to finally this shape. Y a través de como estas inspiraciones ha llegado la forma actual de esta cerámica. So you see, it's not perfect La forma no es simétrica. Sometimes broken form. A veces tiene forma un poco rota. This is like I travel inside my work. I travel on my work, I would say. Como si estuviera viajando dentro de esa cerámica. So I check the form with from one side light, so it's I can see the form more clear, and if the inner richness, this emptiness exists inside. So I check if this form is good enough with the one side light. Ella siempre confirma la forma de pieza utilizando un poco desde un lado y para ver para confirmar dentro de la pieza. Para ella lo más importante es utilizar la luz enfocando dentro. Porque si no la pieza tiene forma bien formada, la luz siempre capta la forma, no es homogénea. Si no es igual, la luz no refleja muy bien. So how I fire? I use maybe you recognize some orange flashes. I use seashells to fire. ちょっと焼くときに海の貝を当てがって焼きます。Esta parte, una concha, y ella utiliza para coser su pieza. So the shell is from sea, so it contains salt. La concha tiene sal. So this is this basic white glaze, and this part is ash glaze. So esmalte blanco es básicamente de ceniza. So I like to have my glaze green, so I do reduction firing. Hace cocción reductora. So the salt evaporates more and makes this orange flash. Entonces la concha se evapora y aparece luego de juego muy color naranja.
So from my exhibition, Esto es una exposición suya. and this is I did in Paris the collaboration with the textile designer. So this drop, something like drop this designers. Ella hizo una exposición colaborando con una diseñadora de azulejo que vive en París. La pieza arriba del cuenco es de las piezas de diseñadora de azulejo. I like that idea that accepting a warm raindrop falling down from sky and I'm waiting underneath. Como recibiendo las gotas de agua y que viniendo desde el cielo. So he makes jewelry with these are silicone. He used silicone. Esta joya es de silicona. So it's a good combination. That's this orange brush and this color. Y lleva muy bien la parte, el color naranja y color de joya de silicona. It's really this design. Okay, so my exhibition, another exhibition in the Inga Museum in Taiwan. Inga Museum. Esto es la otra exposición en Tailandia. Long corridor, it was a nice place. Existe un poquito de espacio, ¿no? Conversation, two pieces together. The title is Conversation. Conversación. El título es Conversación. And do you remember the shape of the grape I like? I show you the image. This is the form is from the grape. Nos acuerda como forma de uva, ¿os acordáis, no? La forma de uva verde claro, ¿no? And this is an exhibition in my city. これはね、東海市なんですけど、Esta exposición en Japón, donde vive ella. 東海アートティアター。And this is the title is Planet. Esta obra, su título es La Planeta. And let me tell you a bit about my another work. This is called Art Sport. My life work as well. Art Sport. Es una cerámica de Asford. And also this, I focus on inside that icon, this technique. Y también está enfocado dentro, como espacio de dentro. So you dig hole in the ground and use that hole as mold. Quitando la tierra y utiliza como molde. And dig out. So you can see the local clay is stuck on surface. This is in Croatia. Entonces, después de coser, en la superficie pega la tierra de barro. Like potato, it's really, so this is not my work, my students' work, the participant at my workshop.
each form is so interesting. Until you dig out, you don't know how the result will be. Hasta que quite la pieza, no podemos imaginar a ver qué tal, ¿no? La forma, a ver cómo va a salir. Entonces, parece mucho forma de patata, ¿no? Pero es cerámica. No es patata, pero es muchísimo. And this one looks like shell, you see. Parece una concha gigante está en lo demás. So, normally I think you try to control your work when you make, yes? En general, intentamos como hacerlo bien. And so that's why this is something that you cannot control. When you decode, you will find stone or a root. So you have to negotiate with these Mother Earth. Tenemos que aceptar el resultado cuando salga la pieza, ¿no? So it's like a question or a suggestion from Mother Earth to you, I think. Como una pregunta, es proceso, es una pregunta desde nuestra tierra. So with this workshop, I see the participants find one new possibility in their creation. Entonces, a través de ese taller, cada vez está descubriendo cosa nueva. So this is, I made this in Tokoname. Ella hizo esa cerámica en Tokoname. This is this one is Korea. You can see many Korean feldspar on surface. Hizo esa cerámica en Corea. And feldspar. Trocitos blancos son de feldespato. And this is in the United States, soda fire burning. Esto es cocción al azar. And this is in India. Es de India. And the result? El resultado es esto. You can see many rocks sticking inside the las piedras pequeñitas está pegada en la superficie de la pieza. And so this is in Spain, Zamora. It's near. Yes. And this is a gold village. To get gold, they bring slaves from slaves, and then the Romans made the slaves to get gold. They let them take stone and grind and wash the material and get stone. This is the hole. ¿Os suena ese sitio que antiguamente los hermanos hacían con piedras y buscaban oro? Vale. Pues para buscar oro. This place from 2,000 years ago. Ya hace 2000 años. And I think you can imagine Marta, Y entonces otra vez ella empezó a como imaginar utilizando eso. So I made plates. And dry a little bit to take out. Y secando un poquito y después lo quita. And also the passport out there, this is Draco fire. Esto es Raku. And the exhibition in museum in Salamanca. This is not white, all the other participants work. Esto es una exhibición en Salamanca. And which local ash grades. De
esmalte I used local ash and made glaze. Utilizó esmalte utilizando materias primas de esa tierra. Gas fire. Cocción a horno de gas. And this is mine. La pieza suya. I think this is a bit under fire, so I refire in Japan. Ahora, ella volvió a coser la pieza. この釉薬はちょっと溶け不足なんです。It's not melt enough, you see. It's more. El esmalte, como no ha fundido muy bien, entonces ella volvió a coser en Japón. This is 1260, and this one I refine 1280, so it runs down and gets this beautiful green. 1260で、this is 1260 and this is 1280. これ1280で焼き直し。El primero cosió a temperatura 1260 y luego a 1280 y salió color verdoso muy bonito. And then a more strong reduction, that's why the glaze is more green. Más reductora fuerte. This is more yellow. Este color más o menos amarillento. Well, it depends what you like. So this is also the exhibition in the installation with the participants' work. Está preparando las piezas para la exposición. And then I was stuck with I make my work with slab buildings, so I found there's some limit. There's not enough freeness, so I began to do by coiling. En general, ella estaba haciendo trabajo con planchas, pero estaba pensando en que falta algo, ¿no? Y entonces empezó a hacer con otra técnica, hacerlo con churros. So this is my latest exhibition. Esta es la última exposición suya. So, this is, and then this one I made for gallery in the United States. So this is the biggest one I made this month. Esto es, hizo esa cerámica, esa pieza para la galería de Estados Unidos. So, I follow my feelings, so I don't know what I'm going to make from now, but I just follow my feeling and continue enjoying it. Ella, a ella misma no sabe a dónde va, pero siempre está buscando su propio camino. I have a rough part and a delicate part. Buscando entre camino, como no es como delicado, pero otra parte delicado, buscando siempre durante ambos lados. Thank you for listening. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a Kimea Tinani y a su traductora. Siento no haberles aprendido los nombres de las traductoras, pero os aseguro que me los aprenderé antes del final. Y bueno, Kimea es una ceramista de Seattle, trabaja en Seattle, en Washington, en la universidad. Tiene unos proyectos muy interesantes y bueno, vamos a conocer un poco su trabajo. Un aplauso para ella. Good morning. Thank you everybody for being here. Just give me a second to over to mine. Buenos días, pues un momento, por favor, porque tiene que cambiar su pantalla. So my name is Kimia Timpani. I grew up in Hungary, and about 25 years ago, I made it over to the United States and settled down after many schools and jobs in Seattle, Washington. Se llama Kimea Tiani,
y creció en Hungría y hace 25 años más o menos se emigró a Estados Unidos y al final, después de varios trabajos y escuelas, pues terminó en Seattle. I brought a couple of different projects to show you. I work not only with ceramics, but a lot of different materials. In the University of Washington, I teach in the interdisciplinary visual arts program that brings a lot of different media together. Ella nos ha traído varios proyectos, no trabaja solo con cerámica, sino también con otros materiales y ella da clases en la Universidad de Washington en una disciplina que se llama interdisciplinaria visual. So there are basically two different things I'm interested in. One is the way the brain works. The brain works. Okay. Hay varias cosas en que está interesado. Una es cómo funciona nuestro cerebro. And the second one is how our hands and bodies work. Y la segunda es cómo funcionan nuestro cuerpo y nuestras manos. So I'll show you a couple of different projects, and this first one has to do with thinking and mathematics. Nos enseñará varios proyectos. La primera tiene que ver con pensar y matemáticas. So these pieces are made in porcelain, and they were 3D printed on a ceramic printer. Estos están hechos en porcelana y están hechos en impresión 3D en una impresora 3D de cerámica. The pattern on each one of them is a result of a mathematical game. Las texturas son, en cada uno son el resultado de un juego matemático. When I say game, I mean that it's kind of like chess. Cuando dice juego, está pensando en una cosa como ajedrez. There are only a few different kinds of rules. You can make the next move. Que solo tiene un número limitado de reglas y tú puedes hacer el siguiente movimiento. And that will give you a different pattern every time. Y según el movimiento que haces, tienes una estructura, una textura u otra. So this is a snapshot from the exhibition. On the wall, there is a very large mural. It's about the size of the wall over there, showing the pattern. And on the vessels, there is also different versions of the pattern using the same rule. Esto es una foto de una exposición que en la pared se ve una parte de las texturas que siguen las mismas reglas que las texturas en las piezas. This is the second part of the work from the same exhibition. Esa es la segunda parte del trabajo de la misma exposición. While the first part had to do with mathematics, this part really has to do with emotion and the body. Esto, mientras la primera parte era basada en la matemática, esto tiene que ver con emociones y el cuerpo. This work was dedicated to my mom. Está dedicado a su madre. What I want to tell you is that each glass piece, so the pink is glass, the white is porcelain. Que está ahí la parte blanca es porcelana, lo que es pink, lo que es rosa es vidrio. So each glass piece was blown into the mold of the ceramics. So it's the same form, but there's a different outcome.
cada pieza de vidrio estaba soplado dentro del molde de la pieza de porcelana. Y así que las dos piezas tienen el mismo molde, pero diferentes resultados. We made a couple of versions of these, working with the Glass Museum in Tacoma. Hizo varias versiones de estas piezas trabajando con el Museo de Vidrio en Tacoma. So I wanted to show you some older pieces next. Que quería enseñarnos algunas piezas más antiguas. This one has to do with travel and clay that's found in the ground. Esta tiene que ver con viajar y encontrar la arcilla encontrado en las diferentes ubicaciones. In the United States, the ceramics tradition doesn't go back as far as it does in Europe or in Asia. En Estados Unidos la tradición cerámica no es tan larga como en Europa o en Asia. Most of the clay we get it in a bag from a factory. La gran mayoría de las arcillas o de las pastas que recibimos lo recibimos de una fábrica. So at this visit to Denmark, what I was interested in is the local clays that were available in the ground. En esta visita a Dinamarca estaba muy interesada en las arcillas locales que se podrían encontrar ahí en los terrenos. Just like in many other places, once you have clay in the ground, there's usually an industry that grows out of that clay. Que como en muchos otros sitios, cuando tienes una arcilla en el terreno, pues hay una industria alrededor que trabaja con. But as just as many places, usually the economy succumbs to how it is cheapest to produce it. So in Denmark as well, the local industry was severely disrupted and closed down because the clay that was coming from abroad was cheaper. Como en muchos otros sitios, pues la industria que se construyó ahí en Dinamarca alrededor de esta arcilla local, pues se fue abajo porque había más pastas de otros sitios que venían y que destruían un poco la industria local. So as a foreigner, I didn't have a lot that I could do, but I really felt that I would like to work with the local clay, and I made those little containers out of it. Ella como extranjera pues, tampoco podía ayudar mucho a esta situación, pero quería trabajar con esta pasta local y hizo estos contenedores de pastas locales. And I made these kilometer markers and took them around on the tricycle to the different locations that were beautiful, or they were considered beautiful. Ella hizo estas marcadores de kilómetros y los llevó en un triciclo alrededor de la zona y los dejó en sitios que se consideraba bonitos. Marcarlos. Inside of the kilometer markers of the local clay, I had these porcelain constructions from the porcelain sticks, smaller versions of this. So this is a large version of it. Cada marcador llevaba dentro unas estructuras de porcelana. This is a small. This is a large. Que esto es una versión más grande de esto. Las que estaban dentro de los marcadores eran más pequeños. Over time, of course, the clay, there was rain coming down and the clay melted into the ground and the porcelain was crushed into powder. It wasn't fired. La pasta no estaba cocida, estaba
estado crudo. Entonces, con el tiempo, la lluvia y el tiempo pues, lo deshizo y entonces pues, se fundó con el terreno realmente. So the idea was to return the natural local clay back to the Eso era como para devolver la arcilla al terreno. Most of my work, though, before the 3D printing has been done with slip casting with molds. Antes de trabajar con 3D, pues la gran mayoría de su trabajo ha sido con moldes. I very enjoy working with porcelain and bone china, which is a porcelain material using bone ash. Ella realmente disfruta trabajando con porcelana y con porcelana de hueso, hecho de huesos, de cenizas. It's a very difficult material to work with. It doesn't have any plasticity. So working on a very large scale is technically very, very challenging. Que es un material muy difícil de trabajar y no tiene mucha plasticidad y así es un reto bastante grande trabajar con esto en una gran escala. For making these umbrellas, I had to engineer 3 different kinds of molds because once I cast the clay into the mold, there was no way of getting it out. It would break under its own weight. Yo tenía que construir tres tipos de moldes diferentes para hacer esas paraguas porque no había manera de sacarlos del molde sin que se rompa. But I made it, the umbrellas were cast, and this is what they looked like in the installation on the roof. Al final lo consiguió y eso es como esa capita que tenían cuando estaban en la instalación encima de un tejado. As I mentioned, the tradition in the US for ceramics goes back to a couple of different directions, but one really important direction comes from the 1970s, and this is coming from industry and the use of the ceramic molds. Que, como dijo, que en Estados Unidos no hay tradición muy larga de cerámica, solo hay algunos movimientos y una de estas es de los 1970s. Ah, ok. De las 1970s que trabajaban con moldes. So this is one of the most famous American ceramic factories. This is the Kohler company who make bathroom fixtures like sinks and toilets. Eso es una de las fábricas más conocidas de Estados Unidos, que es la Kohler Company, que hacen piezas para baños. Todas las cosas que se necesitan para baños. So this is actually a mold for, all of these are molds for a sink. Entonces, para un lavabo. I don't know if you guys know, but what happens in the industry is that they can only cast a mold for 30 times, after which they have to throw it away because it's no longer perfect. Que no sabe si lo sabemos, pero que en la industria pues solo pueden colar una pieza en un molde durante 30 veces y después lo tienen que girar. So when they throw it away, they break it up and they throw it in the garbage. Y entonces pues cuando ya no lo usan, lo rompen y lo tiran a la basura. I really felt when I was visiting there that this is a wasteful process. Para ella les parecía un proceso muy no muy reciclado, muy
perdiendo Muchos desechos. And I also felt sorry for the molds. Y le daba pena a los moldes. So I collected them with the intention of making the broken mold pieces into the finished work. Que lo recolecciono y con la intención de hacer un trabajo nuevo de eso. So here is the mold piece that I found. This is made of plaster. Esta es la versión de escayola. And this is the cast finished ceramic. Y esa es la pieza final hecho de esta pieza de escayola. The mold pieces were also, this is the mold that I made of the fragment, and they oftentimes had 8 to 10 parts. Eso es un molde que hizo ella de los fragmentos y muchas veces tenían entre 8 y 10 piezas. Here are the finished pieces. Estas son las piezas finales. And I just wanted to show you this image. The photographs show the factory workers at the color company. Esto lo quería enseñar, esas son fotografías de los trabajadores de la compañía. At the time when I was there, many of them were getting fired because the economy was really bad. En el momento en que ella estaba ahí en la fábrica, muchos de ellos estaban perdiendo su trabajo porque la economía estaba muy mal. So I saw a relationship between how those molds who were no longer perfect were thrown away and the workers who were working for the company for 30 years and were getting fired. Ella entonces vio una relación entre los moldes que se tiraban porque ya no servían y los hombres que llevaban a veces 30 años trabajando ahí y también estaban muy tirados a la basura. I asked for permission from the company and from the workers that I would be able to take a really nice photograph of everybody. Les pidió permiso a la fábrica para hacer una foto muy bonita de cada trabajador. And I asked them to wear a t-shirt that they liked the most, and I would carve the ceramic pieces with the design of the t-shirt. Les pidió a cada uno que llevasen una camiseta que les gustaba mucho y ella cogió el diseño de la camiseta y los imprimió en una pieza de cerámica. And used colored porcelain to fill in the design so that I have a colored text on the white porcelain. No estaba impreso, sino grabado, y entonces usaba porcelana coloreada para distinguirlo del fondo. Here is the finished installation with the pieces. I had over 350 fragments. Eso es la instalación final con las piezas, que tenía más que 350 piezas. So you might say that I like repetition, this is an earlier piece to prove that. Que se puede decir que a ella le gusta la repetición y eso es otra pieza una pieza más anterior para como testimonio. This idea of the repetition comes in both in the mold work, right? You repeat getting the cast out of the mold. Esta idea se manifiesta trabajando con moldes, porque siempre sacas la misma pieza del molde. But in my most recent work, it will come into the 3D printing, because you have a file and you're asking the machine to print that, and I have some more to say about that later. En 3D, pues es un poco parecido porque tú tienes un archivo y le pides a la impresora 3D que vuelva a imprimir este archivo. Ahora luego nos contará más de eso.
But first I wanted to talk to you a little bit about play. Primero quiero hablar un poco más sobre juego. So this is both my work and not my work. Esto es al mismo tiempo su trabajo, pero no su trabajo. I worked with a gallery in Seattle and created an installation there that was open for 6 weeks for people to play in. Que trabajó con una galería en Seattle y creó un espacio ahí, una instalación que estaba abierto durante 6 semanas para el público. We have a lot of computer companies in the area, Microsoft, Google, Facebook. Tienen muchas empresas de ordenadores o de tecnología moderna en la era, como Google, Facebook y Microsoft. So most people work in offices with computers. Que la mayoría de la gente trabaja en oficinas con ordenadores. And never touch anything real. Y nunca tocan algo real. So this exhibition, what I created was the furniture, and it meant to look like an office furniture. It also meant to look like a corporate office, so it was called Soil Corporation. Que lo que creó ella ahí era el mobiliario, que se supone, pues que la intención era que tendría pinta de una oficina y una oficina de una corporación que se llamaba Soil Corporación. Que soil es como la tierra. Dirt clay. Sí, también arcilla. But there was a lot of clay there, and the only instruction to people was to make furnishing for the office or for their workspace with the clay. Que había también mucha pasta ahí, mucho barro, y entonces pues era para que la gente haga su propio contenido de oficina, mobiliario o cosas que necesitaba una oficina. So they came and they played. Pues entonces pues vino la gente y jugaban. I liked that experience so much that a couple of years later I created a second installation that was also about not only me making work, but letting other people add their work to the exhibition. Le gustaba tanto la experiencia que algunos años más tarde volvió a crear un espacio así que no solo se veía su trabajo, sino también invitaba a gente a hacer trabajos ahí. So when you entered this space, there were sculptures and there were videos, projection monitors with videos, photographs, and various other things. Así que cuando entrabas en el espacio había trabajos, pero también vídeos, instalaciones y fotos y diferentes cosas. The photographs were here on the wall and also on the tables. These were sent to me by 100 scientists and artists of the space where they work. Que las fotografías que estaban ahí en la pared, en la mesa, había recibido de diferentes científicos que mandaban fotos de los espacios donde ellos trabajaban. There were offices, living rooms, kitchen tables, all kinds of places. Que había oficinas, pero también salas de estar o mesas de la cocina, todo tipo de espacios donde trabajaba la gente. I would come by to draw on the wall, but I also asked people who came to visit to pick up a photo that they liked and then copy over something that they liked onto the wall, so that we have more of a complete picture on the wall.
Ella pintaba ahí en la pared, pero también veía a la gente pues, que venía con una foto de su espacio de trabajo y que lo pintaba también en la pared. There were later also there were classes at the university that came in, and I asked them to make some of the drawings into clay again, so that they would be objects. Que también venían clases de la universidad y ella les pidió que transformaran las cosas de la pared, los dibujos de la pared, en objetos de arcilla. So the idea behind this installation was to, how do we know what we know? La idea detrás de esta instalación era cómo sabemos lo que sabemos. If we are artists, where does the inspiration come from? Que si somos artistas, ¿de dónde viene la inspiración? If we are scientists, how do we know where to go next? Que si somos científicos, ¿cómo sabemos a dónde ir lo siguiente? I spent about 25 years studying in various schools, so I'm very much in love with books. Que ella estudió durante unos 25 años en diferentes escuelas y universidades y entonces ella está muy enamorada de los libros. But I'm also very much aware of the limitations of the knowledge that's available in books. También está muy consciente de las limitaciones del conocimiento que encontramos en libros. So I wanted to create my next installation about knowledge that's available in books, but also that's not available in them. Así que quería hacer una exposición sobre el conocimiento que se nos ofrece en los libros, pero también el conocimiento que no está en los libros. So these are ceramic books made in bone china with the text carved into the fronts, but you cannot open them to get the knowledge out of them. Y esos son libros hechos de porcelana de huesos, con el título grabado en la portada, pero no se puede abrir para sacar el conocimiento de ellos. So just something a little bit different. There are two objects in here that are mathematical objects. I created them in collaboration with a mathematician. Que ahora algo diferente, que aquí hay dos objetos que incluyen matemáticas y los corré yo en conjunto con un matemático. This was the first time I was working with new technologies, digital technologies, computer design and 3D printing. Esa era la primera vez que ella estaba trabajando con nuevas tecnologías como el diseño del ordenador y impresión 3D. So to be able to build the sculptures, I had to make the parts in a computer first and then 3D print them. Para construir estas piezas tenía que hacer primero las piezas en el ordenador y luego en una impresora 3D. They were put together between the bisque firing and the final firing. Que se asemblaba entre el bizcocho y la función final. And as you see, some of them came out more as they were supposed to, and then some of them have these beautiful kind of destructions in the kiln. Que algunos, como se ve, algunos han salido como deberían salir y otros tenían esta bonita deformación propia. So this was a detour, so I'd like to go back to the books. Eso era un desvío que ahora volvemos a los libros. The mathematical pieces and the books together were creating an installation.
But this video was also part of that installation, and I felt that this was very important for understanding what I wanted to talk about. Que la matemática y los libros crearon una instalación, pero ella quería enseñarnos este vídeo porque pensaba que eso era muy importante para entender la instalación. So as you see, I'm sending the porcelain. This is after the bisque firing, before the final firing. Como se ve, está lijando la porcelana, eso es después del bizcocho, antes de la cocción final. The surface gets really shiny and completely sealed like glass. La superficie se queda muy brillante y cerrado, no porosa. And to finish the entire library, which you're going to see in a few slides, it took me an entire week to send these. Que para terminar toda la librería que estaba haciendo para la instalación, le costó una semana entera solo el lijar las piezas. So I had to wear the brace. Es por eso estaba llevando este soporte de la muñeca. So, oops, this one. So these were the titles for the book, and I'd like to show you later how to use stencils for getting patterns into the clay. Que esos eran los títulos para los libros y nos va a enseñar cómo utilizar este tipo de material para grabarlo en la arcilla, en la pasta, en el barro. And here are some shots of the finished installation. Y esas son algunas fotos de la instalación final. Yeah, there were some arrows in the installation. There were books and mathematical objects, and again some videos and drawings. Aquí había pues, algunas flechas, estaban los libros, había algún vídeo y también algunos dibujos. This is the process of making the molds. Este es el proceso de hacer los moldes. And casting them. I was using a pump to get the clay in and out so that I didn't have to have a hole on the book. Eso también es el proceso de hacer la colada. Estaba utilizando una bomba, eso, para sacar la rutina para no tener agujeros en el libro. And here are the books. ¿Esos son los libros? Again, I like to involve other people into my work. So this time I reached out to writers in the US and abroad as well. And I asked them to write just to get the title of each of the books and come up with a recommendation to the reader. Why should the reader read this book? What is the book about? Como siempre le gusta hacer una cooperación con otros artistas, en este caso estaba hablando con escritores de
Estados Unidos, pero también de otros países. Y les pidió, dándoles el título del libro, les pidió una recomendación a un posible lector por qué deberían leer este libro. So these are two of the book blurbs, we call them. Esos son dos de los recomendaciones que dieron. And they were very, very poetic, and of course the book titles were fictional, so there was no book. This is the story. Eran muy poéticos y por supuesto que los títulos de los libros estaban inventados, entonces no había libros, se podían inventar la historia y esto es lo que hicieron. So I play a lot. Maybe I'm playing not so much in a free way, but in a very controlled way, but I play a lot, and this is what I brought to you for the workshop. Que ella juega mucho y quizás no en un sentido muy libre, pero más controlado, y esto es lo que ha traído para el taller. These are very architectural looking sculptures. Esas son esculturas con una pinta muy de arquitectura. However, they didn't start out architectural. They started out as a game. Pero no empezaban como una cosa de arquitectura, sino como un juego. When I was growing up, I had these blocks, toy blocks that you can build anything with. Que cuando creció tenía estos bloques de construcción de niños. So it kind of has the same idea of cutting up the slab and building whatever you'd like to build out of it. Que un poco, esta idea es un poco como esto, que tienes una plancha, lo cortas en diferentes piezas y a ver qué sale, pero puedes combinarlo de diferentes formas. Only when I was working with this process for about a year and a half, then I realized that I was interested in looking at architecture. Solo después de trabajar con esto, durante un año y medio, se dio cuenta que estaba interesado en arquitectura. And making the work specifically resemble the architecture that I was interested in. Y intentando que las piezas se parecen a la arquitectura que ella le interesaba. So these are all pieces made of porcelain casting slip. Estos Yeah. Estos son todas piezas hechas de barroquina de porcelana. And have colored porcelain as a way of either resembling them, or even this pink one has color in the slab. Utiliza también porcelana coloreada, a veces en lo que son las mismas placas, a veces es la forma de juntar las piezas. La rutina coloreada. So I have a few more pieces that I'd like to show you about some digital ceramics. Que también quería enseñarnos algunas piezas más sobre las empresas en 3D, en digital. As you also see here some of the architectural influence and some of the mathematics that is an influence on my work. Y también se puede ver la influencia que aquí de la matemática y también de las piezas de arquitectura. On the other hand, the ceramic printer is never like a plastic printer. You cannot leave it just to work on its own. You really need to be kind of like using it as a tool, like a pottery wheel, so just to weave with it and make the work. Al contrario de trabajar con imprimir 3D en plástico, con una impresora 3D de cerámica, siempre tienes que estar ahí, no lo puedes dejar solo, tienes que estar ahí como en las piezas, cuando haces piezas de cerámica en entorno o con otras técnicas. So this piece was designed on the computer. This is up here.
but it was printed almost entirely in my hand. Esta pieza está construido en el ordenador, pero estaba impreso, o sea, se imprimió casi en su totalidad encima de sus manos. So that these pieces would never hold up without the support of the maker. Esto no hubiera aguantado la impresión sin el soporte de las manos de la persona que lo ha hecho. So 2 years ago, I started a studio in Seattle. It's called Swiss Rabbit Studio. Hace unos 2 años fundó un estudio en Seattle que se llama Sleep Rabbit Studio. And it's not a production place, it's a teaching space and research space. No es un espacio de producción, sino un espacio de dar clases y de investigar. We do a lot of collaborations and many of them do come from mathematics. So there are some. Que hacen muchas colaboraciones y muchos de ellos con matemáticos. And we just wanted to show you how many people know about 3D printing or know how it works. Okay, so great. So most of the forms are designed on the computer. After you have the design, you are not ready to print it yet. You have to put it in another software. That software is called a slicer, and the slicer is basically going to decide as if you were to cut into slices. Yeah. Que cuando se construyó, cuando se ha construido una pieza en un programa 3D, antes de llevarlo a la impresora, tiene que pasar por otro programa que se llama el factador, algo así. Y entonces este programa lo transforma en una pieza de varias capas y así puede pasárselo a la impresora. So the slicer will actually decide how the machine is going to print the form, and then as you saw on this video, it's going to actually give me a view of how it's going to do it. Este programa decide cómo se va a imprimir la forma y también se puede ver, le da una sensación de cómo será el proceso de la impresión. It of course doesn't mean that can actually happen in clay. So this was a very challenging piece to make. It's about this big. Que tampoco significa que realmente es posible luego en pasta. Y esto era una pieza con bastantes retos que es como así de grande. And here on these places, this would be where it would like to collapse. En estas partes colapsa. So, for example, this is one of the vessels that actually turned out the way it was supposed to. Esto realmente es una de las recipientes que ha salido como debería haber salido. However, this one is the exact same form as this, except it fell apart, so I had to build it together. Esto, al contrario, es el mismo fichero, pero que no ha salido. Entonces se colapsó en la impresión y tenía que juntarlo a mano. I find it fascinating that everything in clay just gives you another chance to make something interesting. Que le fascina mucho que el barro te da la posibilidad de rehacer piezas cuando no te han salido bien. So when I started the 3D printing 2 years ago, over 2 years ago, there was very few people in the world who was actually doing it. There was no one to ask for advice. Que cuando ella empezó hace unos 2 años en imprimir 3D en cerámica, no había mucha gente en el mundo que hacía este tipo de cosas y obviamente no había gente para preguntar o consultar. It was by a complete accident that I realized that one can make loops like this. Que era completamente un accidente que se dio cuenta que se podría hacer este tipo de
de curvas que tiene esta pieza. And once you understand how that happens, you can really create that intentionally. So here is an example for something that was designed now with the knowledge of how this works. Que una vez que has entendido cómo ha ocurrido este accidente, pues puedes hacerlo con intención, y la otra pieza es un ejemplo de cómo hacerlo intencionando. So when I was doing this, I remember that I worked with fibers, textiles, weaving, and knitting, and I could make other forms with that information. Que cuando se lo estaba diciendo, dio cuenta que estaba como trabajando como punto o como telas, o como diferentes texturas de telas, y entonces hizo estas piezas. And it actually works really beautifully with colored pigments. Que también trabaja que era muy bonito con pigmentos coloreados. So I have a different way of applying pigments or glazes. I actually don't glaze. These are all what you would call underglazes, but is a completely different technique from how others use it. Que ella tiene su propia técnica de utilizar estos pigmentos, que realmente no esmalta, sino es más como engobes. Pero tiene su propia técnica, que no lo usa como en otros procesos. So I have a few more of these most recent works with the math. Tiene algunas piezas más con su trabajo más reciente con la matemática. But you see now how they use this idea of creating the loops. Que ahí se puede ver cómo usan la idea de crear estas las curvas. And the mathematics that we are doing right now is actually kind of still very new. La matemática que están usando para esto es realmente bastante nueva. It's a bit like a game, so you see how you drop a grain of sand and it's going to spill, and you drop more, it's going to keep spilling, and you just keep doing that until the pattern spreads out. Es un poco como tirar un grano de arena y tirarlo y se mueve a otros sitios y tiras más y entonces de esta forma crea una superficie, una textura. And if you do this long enough, that this is the kind of patterns that you can get with this. Eso es, si lo haces bastante tiempo, eso es el tipo de estampado que puede salir. So super complex, going from the very simple to the super complex. O sea que desde muy sencillo a una cosa muy compleja. There is one more project that I would like to show you because it is almost completely digital and based on computer coding. Que hay un proyecto más que nos quiere enseñar, está completamente basado en lo digital y en codificando con ordenador. I did this in collaboration with an interaction designer, Audrey Jardins. Lo hizo en colaboración con un diseñador de interacción. She was interested in collecting data from smart objects like security apps on your phone or light switching or TV program recording apps. Ella estaba interesada en recoleccionar data de aplicaciones de objetos inteligentes como la televisión, bueno, aplicaciones de televisión o de seguridad o este tipo de cosas. In the Seattle area, there are a lot of people who use these IoT, it's called IoT devices, smart technology. En el área donde vive ella, en Seattle, que hay mucha gente que usan este tipo de productos que se llama IoT.
So there's a lot of data on the light level, sound level, on your phone. When you use your cell phone, you probably don't know, but it actually captures a lot of this information about light, sound, position, GPS. Entonces, en esta área hay mucha información que se puede coleccionar sobre pues, el uso de luz, sonidos. Cuando en el teléfono hay estas cosas, el teléfono móvil recolecciona todos estos datos muchas veces y se pueden leer estos datos. And so we were wondering about what can happen to that data, how to make it more visible. Y entonces estaban preguntándose qué puede pasar con esta información y cómo podemos visualizarla. And how can this be used by people in their daily lives? Y cómo la gente puede utilizar esto en su vida diaria. So we made a set of cups, and the cups have textures on them, and the textures represent the sound of the environment. Que hicieron tazas y tienen que llevan texturas y son el resultado de los sonidos de su ambiente. This was created by programming the printer in a way that the sound information made the printer stop. You're going to see that. So it stops for just a second, and it skirts out enough clay to create some texture. So it kind of goes and stops. Esto estaba hecho de forma que programaron la impresora que reaccionaba al sonido. Entonces, cuando oye ciertos sonidos, para y en este momento echa más barrotina en este sitio. Y así se crea la textura, según el sonido que oye la impresora. And then so the cups are actually used in the daily life. You can hold them, and the texture makes you think of kind of the different sounds. You can tell if it was more loud or more quiet in the environment. Que esas tazas se utilizan realmente y cuando los tocas, pues notas la textura y entonces te recuerda al sonido, al ambiente en que estaba hecho, si había más sonido, bueno, más ruido, menos ruido, lo que pasaba en el momento de la impresión. So I have an about 4-minute video, but I think we are already a little bit over time. So I'm happy to show this to people in the workshop or later at some point this week. So thank you very much. Yes, I think you can. Can we do it now? Oh, okay, great. Thank you. Okay, everybody. Everybody's doing well. Yes. So, so this project is also about play and about 3D printing machine. As I mentioned, most people imagine the 3D printer as something that's completely automated, has nothing to do with tradition. And the point of this project is to show that it actually does grow out of tradition. If you imagine, Que la idea del taller también es que la impresora es jugar con la impresora, que tiene que ver con jugar, pero mucha gente piensa que la impresora es una cosa muy moderna, que no tiene nada que ver con la tradición, pero ella está convencida de que sí es una cosa que ha salido de una tradición muy larga. So in my consideration, it is a tool that you can learn to use, and it's an extension of the body. Que en su opinión es como una herramienta que se puede utilizar y que es como una extensión del cuerpo.
It's so great, right? Everybody feels so precious about everything that we make, right? That you feel sorry for. Todo el mundo que entiende ese sentimiento de cuando te da pena con destruir lo que acabas de hacer porque no funciona. Thank you. ¿Vais a tener las luces, por favor, en la sala?
Bueno, no es Annette Schwarzer, como pueden ver, es Hernán Vargas. Annette Schwarzer tuvo un problema ayer con el vuelo, está aquí, está recogiendo su maleta, espero que esté aquí en el aeropuerto de Valencia, porque se retrasó su vuelo de Alemania a Barcelona y eso conllevó que no llegara de Barcelona a Valencia, por tanto la mandaron a Alicante, que tuvo que venir en taxi, bueno, que está aquí. Y a las 12 comenzará su taller como el resto. Antes de eso, bueno, voy a presentar a Hernán Vargas, que mañana por la tarde nos va a ofrecer una demostración de elaboración de sus instrumentos de barro. Ceramista y músico argentino. Y que bueno, que antes de esta mañana, cuando nos hemos visto, me conocía, dice, la última vez, o sea, la primera vez que viniste a recogerme a una estación fue hace 14 años. O sea, nos conocemos hace bastante tiempo ya. Sí. Y bueno, había recorrido el mundo con sus instrumentos, dando conciertos. Yo creo que nos sorprende inmediatamente. Y bueno, le dejo para que se presente. Y después haremos un pequeño resumen de las instrucciones de uso del curso intercontinental cerámico, ¿vale? Tanto para recoger las acreditaciones como para los posibles streamings, etc. Hernán. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a María José, que bueno, que como decimos hoy, digamos, hace 14 años ya confió en mi trabajo y bueno, para mí es un placer poder estar acá participando nuevamente de un evento que ella está gestionando. Y bueno, muchas gracias a la Escuela de Valencia, que también es un espacio así muy interesante, bueno, que hace rato tenía ganas de pasar por aquí. Y bueno, mi nombre es Hernán Vargas, yo vengo de Argentina y vengo a presentar también un proyecto que se llama Suena Barro, que es sobre la creación de una orquesta de instrumentos de cerámica. Es una investigación que tiene que ver con crear instrumentos de las 4 ramas, que son instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, instrumentos de membrana y instrumentos idiófilos. Entonces aquí yo traje varios de estos instrumentos y un poco yo debo contarles este proyecto que tiene que ver con la investigación y la creación de estos instrumentos. Y yo estoy armando un equipo entre músicos, luthieres y ceramistas en Argentina y este proyecto está en una etapa netamente itinerante, entonces viajo o cuando podemos viajamos por distintas partes del mundo. Y la idea es poder enseñar a la gente a construir los instrumentos, enseñar a tocar estos instrumentos y armar un ensamble de instrumentos de barro. Un poco la idea también tiene que ver con ciertas herramientas, de compartir ciertas herramientas que tienen que ver con la libertad de que cualquier persona, de demostrar que cualquier persona con un pedazo de barro puede construir sus instrumentos. Y este proyecto también tiene toda una parte que tiene que ver con la vinculación con nuevas tecnologías. Entonces, a partir de ahí, digamos, voy realizando conciertos con conciertos pedales y cosas así, con tecnología accesible para cualquier persona. Así que bueno, la invitación está como para, bueno, mañana voy a estar desarrollando algunos instrumentos aquí, que ustedes se puedan acercar y que podamos charlar y cualquier duda que vayan teniendo sobre la realización de los instrumentos, digamos, las posibilidades, que podamos compartir esa información. Yo tengo una investigación así bastante larga en cuanto a la acústica de la cerámica, a la acústica del material. También como parte de este proyecto por donde viajo, procuro hacer música con piezas que no sean necesariamente instrumentos. Entonces, voy a distintas comunidades o talleres de cada región, entonces buscamos el sonido de las piezas de cerámica y se arma música con piezas que no sean instrumentos, aparte de hacer los instrumentos. Y bueno, yo acá traje un pequeño instrumentito como para algo había acá, algo había. Esto es una calimba de barro, una calimba de cerámica. Después les invito a que la puedan acercarse y, como decimos en Argentina, a chusmear. Aquí también. Sí, chusmear, sí.
por la atención y bueno, mañana vamos a estar haciendo esta demostración, los invitados, y después el viernes voy a estar haciendo un concierto aquí en la escuela con varios de estos instrumentos. Yo acá traje varias cosas, aparte de esto, traje también entre ellas cosas, traje, por ejemplo, una guitarra de barro. Aquí lo hacemos para generar misterio. Pero bueno, he desarrollado una guitarra, charango, también estamos haciendo unas arpas de barro, blanco no lo puedo traer obviamente, por cuestiones de aviones y esas cosas. Pero bueno, la idea es mostrar varias de estas cosas como sobre todo para mostrar que es posible construir un instrumento con un pedazo de barro. Y bueno, acá hay muchos ceramistas, así que bueno, espero que quede la semilla de esta posibilidad de que cada uno de ustedes pueda construir sus instrumentos. Así que lo dejo con María José, nuevamente le agradezco. Gracias. Un aplauso. Bueno, vamos a hacer un resumen rápido, ¿vale? Porque ya tenemos muchísima información y supongo que tendréis muchas ganas de empezar con los talleres. Pues vamos a hacer un resumen rápido de todo lo que hay en esta semana, intensa semana. A las 12 empezaremos hoy los talleres. Los talleres van a ser todas las mañanas, de lunes a viernes, de 9 a 3, excepto hoy, que como veis vamos a empezar más tarde con las presentaciones, con un pequeño break a mitad de mañana que el grupo decidirá. Aproximadamente calculamos 10:30, 11 o igual 11, 11:30 será el break, ya que empezamos a las 9 y acabamos a las 3. Esta tarde tenemos unas visitas guiadas a partir de las 5 de la tarde. Cuando ahora salgáis, mi compañera Irene y Aurora, que también están fuera, os entregarán las acreditaciones y os podéis apuntar a todas las actividades que hay durante toda la semana. ¿De acuerdo? Entonces, esta tarde tenemos visitas guiadas, como he comentado al principio, al taller de relojes metálicos de Arturo Mora y a Casablanca. Mañana por la tarde tenemos la demostración de Hernán, que la acabáis de conocer. El miércoles por la tarde, de 5 a 8, también hemos visitas aquí en Manises, al museo, y pasaremos también por el barrio Dobladors, que va a ser un barrio del que vamos a escuchar en varias ocasiones y que, bueno, muchos supongo que si sois de aquí ya lo conocéis, pero es muy, muy, muy interesante. Hablaremos de él en varias ocasiones durante este proyecto. El jueves por la tarde tenemos las conferencias sobre tecnología cerámica en el Museo Nacional de Cerámica, que también he comentado antes, con la participación del director del museo, don Jaume Conesa, el director de la Residencia Cerámica, Vladimir Rivas, y el director de la Cátedra de Innovación Cerámica de Ciudad de Villarreal, de Canadá. Y después esperemos que nos dé tiempo a hacer una visita al Museo Nacional de Cerámica. Todas estas actividades de tarde que estoy comentando son abiertas. Como ya sabéis, lo que hay cerrado, digamos, son los talleres. El viernes por la tarde, por la mañana otra vez, como durante toda la semana, talleres por la mañana. Y por la tarde tenemos previstas unas opciones experimentales. La actuación, el concierto de Hernán, y una jornada de fusión de cerámica y gastronomía. Y por último, el sábado, tenemos la visita al Cora y Onda. Tendremos un autobús, vamos a ver la gente que se apunta, pero ya tenemos programado un autobús que saldrá a las 9 de aquí, de la propia escuela. Iremos a Alcora primero, luego iremos a Onda y volveremos. Y por la tarde, en la sede de ABER, en la sede de ABER tenemos la inauguración de la exposición y las conclusiones con las 3 profesoras, con Hernán, con los alumnos que se han apuntado al curso, y también un pequeño episcolavis a cargo del Ayuntamiento de Manises. Y por ahora, nada más. Nos veréis con una felicitación a todos los miembros del equipo. Podéis preguntarnos cualquier duda que tengáis. Y ahora, pues, tenemos de tiempo hasta las 12. A las 12 cada uno irá a la sala que le corresponda, ¿vale? Mis compañeras pues, os dirán qué aula es la que nos va a celebrar cada uno de los talleres. Y nada más, nos vemos después. Hacemos un pequeño espacio también para los que se les tienen.
Hacemos un pequeño break hasta las 12. A las 12 volveremos a continuar. Muchas gracias.